El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Durante 2014, el Comité Defensor del Televidente y el programa Saberte Ver hemos trabajado por los televidentes, haciendo énfasis en temas como inclusión, responsabilidad social y pedagogía frente a la televisión regional. En este capítulo queremos mostrarles un poco de lo que este año ha dejado en nuestro programa. Este año ha sido un año de mucho trabajo, reflexiones muy interesantes, reflexiones respecto a, por ejemplo, programas como el noticiero, por ejemplo, los relacionados con programas deportivos. También tuvimos un diferido donde estuvimos en el estadio hablando sobre el tema de medios de comunicación versus derechos de los televidentes con fútbol. Lo cual uno siempre, los televidentes le preguntan, pero bueno, ¿cuáles son mis derechos? Mucha gente ha expresado que el derecho del televidente es apagar el televisor o la televisión. Creemos que eso no es la medida. Necesitamos crear una conciencia, o más que una conciencia, una cultura activa de reflexión frente al tema de la televisión. El respeto por las diferencias y el reconocimiento de Antioquia como un departamento diverso siempre han sido temas importantes para el Comité Defensor del Televidente. Por eso buscamos reflexionar sobre la importancia de la televisión pública en la visibilización de esta diversidad. Las distintas etnias, religiones e identidades sexuales son ejemplos de esto. Decir que Teleantioquia es o debe ser como canal público un canal incluyente parecería como redundante, o sea, es algo que está directamente relacionado y que ni siquiera podemos pensar. Estamos en Antioquia, una región absolutamente diversa. Lo hablamos todo el tiempo, o sea, en Antioquia tenemos comunidades indígenas, comunidades afro y todos otra cantidad de grupos nuevos que surgen. Entonces, poner la cámara en Antioquia, ir a Urabá, ir a Cristianía, ir a los municipios, ya es visualmente dar cuenta de toda esa diversidad que tenemos. Yo creo que en la pregunta por el escenario público que representa este canal, la inclusión es un componente fundamental, básico, porque es la posibilidad de que cada ser humano que habita esta región, cada ciudadano y ciudadana que hacen parte de este territorio puedan verse y expresarse en él. Los seres humanos existimos en la medida en que podemos ser reconocidos, ese es un aspecto fundamental, es una de las necesidades humanas más vitales. Cuando no somos reconocidos, reclamamos y exigimos tal reconocimiento y a veces de formas que no son necesariamente constructivas. Creo que la responsabilidad de un espacio como este tiene que ser asegurar que todos los seres humanos tengan allí la posibilidad de comunicar lo que piensan, lo que sienten y al mismo tiempo de ser reconocidos como sujetos capaces. Es decir, no desde los estereotipos, superando a veces esas clasificaciones que tenemos que nos llevan a vernos como inferiores o superiores unos de otros y reconocernos como iguales, iguales en dignidad y diversos en todas las formas de ser y de expresar. Desde la legislación colombiana se respeta la libertad de cultos, creencias, expresión y el libre desarrollo de la personalidad. La televisión pública debe promover estos derechos. Recientemente realizamos una investigación muy interesante en el centro de Medellín y nos dimos cuenta que en la Comuna 10, que es el centro de Medellín, en 13 barrios que estudiamos encontramos 91 lugares de culto.
de diferentes religiones. Por ejemplo, en un solo barrio como Boston encontramos 22 lugares en los que diferentes religiones celebran sus cultos. ¿Qué significa eso? Que en Medellín ha crecido efervescentemente la libertad de religiones, la libertad de cultos. ¿Qué significa eso? Tenemos un pluralismo religioso vivo. Sí, tradicionalmente, pues no solamente Colombia, Antioquia y Medellín se han caracterizado por ser muy católicas. Hoy nos encontramos en un mundo globalizado, un mundo como cada vez que apoya, que entiende la diversidad, que entiende la multiculturalidad. Eso nos tiene que repercutir y también nosotros somos parte del mundo y en Medellín se está viviendo esto, el pluralismo religioso. Los canales de televisión tienen que darle como un espacio a esa libertad de cultos, pero eso debe ser entendido como un respeto cuando se informan las noticias, cuando se hacen entrevistas, cuando se tocan diferentes temas que tienen que ver como con aspectos religiosos. Creo que ahí es importante también tener en cuenta el tipo de canal, la propuesta que el canal establece. En el caso pues, de Teleantioquia es un canal que es regional. Entonces ahí es muy importante el respeto a esa libertad de cultos. Pero no es posible pensar como que el canal tenga que dar un espacio a cada religión y culto que existe. Si uno va mirando con los años se van aumentando los cultos y las creencias, entonces sería imposible y las horas del día y del año no alcanzarían para darle un espacio como a todas las religiones y cultos. Hoy en el Comité Defensor del Televidente vamos a tocar un tema muy importante para Colombia, un país multicultural. La misma región antioqueña tiene 6 regiones divididas por sus culturas y subculturas y es importante analizar cómo los medios de comunicación y sobre todo la televisión pública vienen enfocando o trabajando los temas de diversidad étnica en el canal regional Teleantioquia y en los canales públicos de Colombia. Partiendo de que nosotros hacemos televisión pública, hecha con recursos de la gente, nosotros no podemos excluir a ninguna de las personas que hace parte de la sociedad de los contenidos que tenemos en la televisión pública que sale por Teleantioquia. Entonces, cuando hablamos de comunidades afro, de comunidades indígenas, es como si estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de comunidades, pues es como si a nosotros nos dijeran blancos, o nosotros separamos a los negros o separamos a los indígenas. Para nosotros hace parte de lo mismo. Entonces, en nuestros contenidos, nosotros hemos tenido docentes supremamente educados, con maestrías, con doctorados, que salieron de comunidades indígenas y que hoy están en grandes universidades del mundo enseñando algo en lo que nosotros creemos que es la educación. Nos gusta, digamos, que de una forma equitativa aparezcan la diversidad que existe en el departamento y que esa diversidad aparezca en los contenidos que tenemos, pero no hay ninguna restricción o ninguna preferencia a la hora de elegir los contenidos. Hablar de la comunidad LGTBI en Medellín es hablar de un grupo muy diverso, de muchas asociaciones, de muchas personas, de muchos colectivos que buscan ante todo pues, definir una identidad dentro de una sociedad que históricamente se les ha sido negada. Entonces, desde ahí hay un punto de partida para hacer algo. Nosotros en Voces que Suman tratamos pues, de como darle cabida al discurso político de ellos y de entender las causas que estructuran un rechazo social frente a una forma de ser, para de esta manera pues tratar de darles cobijo en la sociedad. Nos hemos encontrado con personas de todo índole, generalmente personas muy dispuestas, muy trabajadoras, personas que ya han salido, como llaman, del closet, entonces de esta forma pues ya no tienen como problemas para hablar de su identidad sexual. Primero hay que partir de que la condición sexual es un asunto íntimo, entonces yo tengo que consultarle al otro si quiere ser nombrado, pero a nosotros nos parece muy interesante que se nombre, además de nuestra labor profesional, que si somos LGBTI por una razón, y es que somos referentes. La comunidad LGBTI en muchos años no tuvo referentes sociales, ya tenemos referentes sociales para mostrar que somos más allá de la loquita tradicional, del peluquero, que también han sido muy importantes, pero que no son los referentes únicos, hay diversidades sexuales de todo tipo. Entonces, importante preguntarles y importante nombrarlos, por supuesto, con su condición particular, porque yo puedo decir,
mis particularidades concretas frente a mi diversidad sexual o a mis roles de género, identidad asociada de género. Cuando uno lee como los diferentes periódicos o cuando uno escucha los diferentes medios de comunicación, uno siente que algunos tienen un conocimiento y algunos otros no. Y eso se evidencia, por ejemplo, en cosas tan sencillas como identificar cuando una persona es transformista, cuando una persona es travesti, cuando una persona es transexual. Y darle, digámoslo así, una categoría diferencial a esos conceptos. La sigla como tal, para algunos es una cosa completamente nueva, pero uno ve que en el medio general ya se ha ido como impregnando, entonces uno ve instituciones educativas, ve el empeño de diferentes colectivos que están haciendo el esfuerzo porque esa sigla se imponga. Y se imponga desde un punto de vista de conocimiento, del respeto y obviamente de la aceptación de la población en diferentes espacios de ciudad. El deporte ha engrandecido a la sociedad antioqueña. En la pantalla se ve con frecuencia a los deportistas y sus hazañas. El fútbol ha protagonizado la mayor parte de los espacios televisivos. Esto es destacable. Sin embargo, para el Comité Defensor del Televidente ha sido una preocupación constante la posible influencia de los medios de comunicación en algunas reacciones violentas asociadas con el fútbol. La violencia es un fenómeno social que trasciende incluso las mismas hinchadas. Yo no creo que, por lo menos, lo que me ha tocado vivir con las dos barras locales, sobre todo con los muchachos de los del sur y Resistencia Norte, que son las dos principales barras populares de esta ciudad, no creo que haya unos intereses y unas motivaciones desde el liderazgo de la barra para generar hechos o acciones de violencia. De hecho, lo que nosotros nos hemos encontrado trabajando con ellos hace muchos años es que se han pensado la barra como una estructura de masa que de alguna manera puede beneficiar a un grupo grande de jóvenes, y por eso vemos que cada una de esas dos barras tienen muchos proyectos sociales. Yo también soy consciente, pues no puedo decir que son unos angelitos que no hacen daño. Indiscutiblemente ahí se van generando unos fenómenos que producen a veces violencia. Estoy de acuerdo con Ernesto que no necesariamente esos fenómenos obedecen a que sea una promoción directa de un medio de comunicación. Por supuesto que los medios de alguna manera con su lenguaje pueden influir o no, pero yo diría que los fenómenos de violencia en nuestra ciudad, en todos los contextos, tienen mucho más que ver con las raíces y con la historia de la violencia de esta ciudad, que obedece a otros fenómenos. En ese foro, pues como lo que se hizo, uno de los temas en los cuales se hizo más hincapié es en el tema de no generalizar. Como decía Alejandro también ahora, el problema no son las barras, sino que dentro de las barras pues hay algunos chicos que causan problemas por lo que ya dijo, porque son muchachos que traen una cantidad de problemas desde sus barrios, pues desde sus vivencias, desde su nivel cultural, y pues eso lleva a que eso se manifieste durante un partido de fútbol. Entonces lo primero sería como eso, no generalizar, o sea que si un chico cometió un error, pues a ese chico hay que hacer un trabajo que no necesariamente tiene que ser represivo, sino que debería entrarse a hacer como un trabajo con él más educativo, más formativo, ¿cierto? Entonces sería como un elemento. Otro es que en el asunto del lenguaje, por ejemplo, se habló mucho de que había la necesidad de que los medios destacaran mucho lo positivo, porque cuando se habla de las barras, lastimosamente pues los medios de comunicación siempre ponen el foco, la cámara, el micrófono en el problema, pero muchas veces, como lo decía Alejandro ahora, asuntos tan interesantes como los proyectos musicales, los proyectos literarios que tienen las barras populares de acá de la ciudad de Medellín, a veces no se ven. Por ejemplo, a manera de ejemplo, la semana pasada un partido de fútbol entre las barras del Independiente de Medellín, las barras populares, contra el SMAD. O sea, se fueron a un encuentro a jugar un partido de fútbol, y me parece que eso hubiera mandado un mensaje muy interesante para la ciudad, porque siempre estamos muy habituados a ver las imágenes al final de los partidos, donde es el SMAD, pues, o sea, las grescas entre ambos grupos, pero si hubiéramos mostrado un partido de fútbol como este que se desarrolló la semana pasada, yo creo que le mandaría otra imagen como a la opinión pública. Entonces fue como una de las conclusiones de ese foro, como seguir destacando más lo positivo de lo que están haciendo estos muchachos dentro de las barras.
Yo creo que lo que más genera violencia es el apartarse de los principios periodísticos cuando se está al frente de un micrófono, cuando se está al frente de un medio y se desconoce, por ejemplo, el equilibrio informativo. Ahorita Guillermo lo planteó claramente. Cuando hemos visto en algún noticiero una noticia como la que se presentó esta semana, de que jugaron los hinchas del Medellín con el grupo del SMAD, incluso hubiese sido una nota pues muy llamativa si vamos a hablar desde el punto de vista de vender, de que la gente lo vea, cualquiera le va a llamar la atención ver una nota como esa, y aún así no hacen el cubrimiento de ese tipo de notas. Entonces, indiscutiblemente, cuando se deja de lado el equilibrio informativo, cuando se deja de lado la objetividad, dicen que objetividad no existe, pero entre uno más se acerque a ella como periodista, indiscutiblemente más va a garantizar que las cosas salgan bien. Las mujeres también buscan tener un espacio en el fútbol. La gente tiene ese estigma porque no ve el otro lado de nosotras, solamente nos ve en una cancha jugando, pero realmente no conoce más sobre la vida de cada una. Y siempre he dicho y siempre he tenido la concepción de los medios de comunicación es que o te suben o te bajan. O sea, para mí los medios de comunicación tienen el control de la vida del deportista, porque si solamente te van a mostrar en una cancha, pues obviamente la gente solamente va a ver ese lado fuerte, ese lado rudo a la hora de la competencia, pero no va a haber el otro lado tierno, bonito, el hecho de ser mujer, de que nos arreglamos, de que también nos ponemos como mujeres. O sea, creo que muy pocas personas realmente han conocido la otra parte de las deportistas. Entonces creo que los medios de comunicación sí influyen mucho en ese estigma que la gente tiene también. Muchas veces yo he escuchado periodistas que dicen, pues, las niñas que hacen jugando fútbol. Entonces, en los medios de comunicación yo creo que tienen todo el control para cambiar también, ayudar también a cambiar ese estigma que tienen. Incluso en el proyecto que estoy tratando de montar, que estoy montando de la escuela, lo primero que les recalco es, bueno, usted es una niña, arréglese, sigue siendo un deporte como cualquiera, simplemente fue su elección. Yo creo que todavía falta darle muchísimo protagonismo al fútbol femenino. Y he notado que a veces se estereotipa mucho en darle como cierta relevancia a la jugadora que es más bonita. Y el fútbol va más allá de eso, es como que nosotras, las mujeres que nos gusta el fútbol, lo viéramos solamente como vamos a ir a ver el jugador que más nos gusta. Entonces siento que todavía lo ven como, hey, como se ven de sexy, así, y no, es mucho más allá de eso. Son mujeres que se atreven a meterse en un mundo que ha sido muy de los hombres. Pero siento que nos falta darle muchísimo protagonismo. También se buscó promover la difusión de otras disciplinas deportivas, que hoy en Antioquia están en crecimiento. Sobre el deporte yo creo que se ha escrito mucho, pero es poco para todo lo que se puede decir del deporte, el significado social. La importancia que tiene, que históricamente ya sociólogos lo han dicho, es tal vez la forma de disfrute más claramente compartida por la humanidad y más masivamente compartida. No es gratuito entonces que sea como una complicidad con los medios de comunicación y el deporte, porque yo creo que los medios atienden también las demandas sociales, es decir, hay un diálogo permanente entre lo que se va queriendo, lo que se vende, pero si se vende es por algo, porque significa algo en quien lo mira, en quien lo promueve, en quien lo practica. Uno es como unos determinados deportes, en el caso colombiano específicamente el fútbol, se vuelven absolutamente hegemónicos. En realidad, para el caso de nuestro país, cuando se habla de deporte en un noticiero o en los medios de comunicación, casi que siempre, casi que en un 100%, cuando se habla de deporte, eso es igual a fútbol. Los demás deportes aparecen borrados. Esa es una de las primeras, elementos que podemos rescatar aquí. ¿Qué ocurre con los demás deportes? La televisión, en este caso la televisión pública, ¿cómo debería balancear el cubrimiento sobre estos temas cuando, como en el caso de Teleantioquia, que comienza a hacer un cubrimiento de un deporte que no es el fútbol tradicional, el soccer? ¿Qué deporte será mejor cubrir? ¿Cuáles serán los criterios para escoger este deporte? Será lo que vamos a ver hoy.
Uno de los elementos integradores de la cultura de nuestro país más grande es el deporte. Históricamente el ciclismo, el fútbol, son deportes que han tenido gran difusión. A partir de la explosión deportiva de este país, estamos en un muy buen momento en el tema de deportes competitivos. Yo creo que los canales públicos tienen la obligación de empezar a fomentar mucho más la práctica de muchos deportes, no solo el fútbol. Vemos que hay deportes que crecen mucho entre los jóvenes, tema rugby, tema mismo atletismo está teniendo mucha más difusión, obviamente el bicicross, los deportes que los jóvenes quieren emular. Y lo que hace un canal público simplemente es seguir esas tendencias de la gente y cumplir con su labor formativa, con su labor pedagógica, mostrando otros deportes distintos. Creo que son los únicos que pueden dar el lujo, porque el fútbol como tal, profesional, es un negocio privado, es un negocio muy legítimo, pero que ya tiene una plataforma bastante grande de difusión con los canales privados y que además un canal público no tiene posibilidad de acceder a esos derechos de transmisión, mientras que hay otros 44, 45 deportes con más de 70 modalidades que merecen toda la difusión del mundo porque son deportes que se practican de manera masiva en toda Antioquia. Otro de los grandes logros tanto del Comité Defensor como de Saberte Ver fue la participación en el primer Congreso Latinoamericano de Defensorías, en el que se fundó la Organización Interamericana de las Audiencias y se hizo un acercamiento a otras experiencias de defensorías en el mundo, en la ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos no hacen valer un derecho que no conocen. Declarar la comunicación como un derecho. Buscar estándares entre la Defensoría de Radio y Televisión. Compartir conceptos, crear cultura de participación, romper rutas, ser facilitadores de las audiencias y hacer pedagogía son algunas de las responsabilidades de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias OID, creada el 16 de septiembre con representantes de México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay, Canadá y Argentina. Desde la perspectiva de la Defensoría del Público es fundamental reunir a las defensorías de las audiencias de toda América Latina, en principio porque tenemos una agenda común, hay una comunicación concentrada en América Latina, hay discriminación en la radio y en la televisión, hay una imagen de la mujer absolutamente sexualizada, estereotipada, una mujer que todavía sigue siendo objeto de posesión y de dominio del mundo de los varones, porque se criminaliza la niñez y la adolescencia, porque todavía no hay imágenes plurales, diversas, de una verdadera comunicación democrática. Entonces hemos notado la necesidad de intercambiar las tareas, de intercambiar las perspectivas y los puntos de vista a la hora de poder resolver los reclamos, las denuncias y las consultas por parte del público de cada uno de esos países. Porque muchas veces podemos encontrar que hace muchos años que se trabaja en defensa de las audiencias y que entonces esa experiencia nos puede nutrir a quienes somos más nuevos o más nuevas en el ámbito de la Defensoría de las Audiencias, o porque muchas otras, alguna forma de resolver extrajudicialmente el conflicto, alguna forma de diálogo o alguna idea nos permite generar creatividades y seguir mejorando esa necesidad que tenemos de ser puente y de ser enlace entre las audiencias y los distintos medios de comunicación. Y porque también podemos tener desafíos comunes de profundizar las democracias, de generar escuelas o espacios de educación, porque nuestra tarea es profundamente pedagógica, de hacer investigaciones regionales o de empezar a concientizar a las audiencias de América Latina en la necesidad de tener esta comunicación democrática. Así que los motivos son muchos y la buena noticia es que todos y todas compartimos esas miradas, que nos hemos reunido en Buenos Aires, que hemos potenciado esa necesidad de tarea conjunta, de lazos de cooperación, sintiéndonos hermanados en la historia que ha tenido América Latina y también en un presente mirando siempre ese horizonte, que es el futuro, pero que también es una utopía para nosotros. La vinculación de las defensorías con las universidades logra conocimiento e interés de los futuros periodistas con los derechos de las audiencias. Saberte Ver habló con estudiantes de algunas universidades de Argentina y nos cuentan la relación que tienen con la Defensoría del Público de ese país y sobre la televisión pública. Lo que más me gusta de la televisión, ahora particularmente de la televisión pública, es que se introducen muchos contenidos culturales. Mismo la Presidencia de la Nación, el Estado,
lanzó un nuevo canal que se llama Canal Encuentro y ahí pasan muchos documentales que antes no se veía tanto. Y con respecto a lo que podemos hacer si vemos que algo no nos parece o queremos presentar alguna queja, alguna sugerencia, podemos comunicarnos con la Defensoría del Público accediendo por medio de la web y presentando nuestra queja con nuestro email o llamando un número telefónico. Me enteré de la Defensoría mediante una cátedra que tuve en la universidad que nos decían que podíamos presentar nuestras sugerencias o quejas respecto de los diferentes medios. Actualmente se conoce muy poco, mismo yo recién me enteré hace unas semanas gracias a mi universidad. Solía cambiar de canal y actualmente, bueno, tengo la posibilidad de criticar el medio, pero no conocía hasta este año, hasta que empecé la carrera, un organismo donde podía denunciar este tipo de prácticas que no me gustaban en los medios. Saber TV además aprovechó la oportunidad para acercarse a canales públicos y televidentes en Argentina. Esto permitió comparar su experiencia con la colombiana. La televisión pública tiene una larga historia. Se fundó en 1951 y atravesó distintas etapas. Para no hacerlo tan largo, algo que les contaba antes, dentro de la historia más reciente, en el proceso de privatización que vivió el país en la década del 90, donde se instalaron políticas neoliberales en todos los ámbitos del país, este canal, si bien no se privatizó, fue abandonado, se le quitó presupuesto, se robaron los archivos, se intentó echar a muchos trabajadores, se buscó que el canal no compitiese. De hecho, si vamos un poquito más atrás, hasta el año 89, en Argentina hay 5 canales de aires nacionales. Hasta el año 89, 4 eran públicos. Con Canal 7 la televisión pública es el canal decano, es una señal, una de las principales televisoras públicas de la región, tiene 62 años, va a cumplir 63 años y Encuentro nace en el 2007, entonces digo, hay una diferencia por supuesto de concepción en el punto de que Canal 7 es una televisión generalista, que es un canal de formación y de información, y Encuentro, Paca Paca y Deporte B son específicamente temáticos. Que los televidentes sientan cercanía con su canal regional, que se sientan incluidos, que se identifiquen con su programación, hace que se creen relaciones perdurables con la televisión pública. Invitamos a la audiencia de Teleantioquia para que sigan siendo activos desde su participación. Escríbanos sus comentarios, sugerencias a nuestro correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co, que los defensores de televidente están atentos a escucharlos y a través de nuestras redes sociales también pueden participar. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.